Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Jesucristo. En este día, amados hermanos, como cada martes, participamos de la bendita y eterna palabra del Señor Jesucristo. Y en este día vamos a compartir la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 5, del versículo 4 al versículo 8. Hay una palabra de parte de Dios para el pueblo del Señor. Y acá la palabra del Señor dice bien claro, en este día vamos a poder leer la bendita y eterna palabra del Señor. Aleluya. Adelante mío. Amén. Leemos Lucas capítulo 5 versículos 4 al 8. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Señor, amados hermanos, acá hay una palabra de parte de Dios para cada uno de nosotros. La palabra es tan sencilla que había un hombre tan conocedor de las cosas de la mar, un hombre llamado Pedro, un varón que estuvo al lado del maestro. Pero llegó un momento que el Señor Jesucristo pidió prestadas las marcas de cada uno de ellos, y el Señor durante ese tiempo estaba predicando. Y estos hombres, en lugar de estar escuchando el mensaje, la palabra, se fueron a pescar. ¿Ya? Dice la palabra, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Amados hermanos, la palabra del Señor dice que el Señor, aquellos conocedores del mar, aquellos pescadores que tenían tanta experiencia, dice aquí la Biblia que el Señor le dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y ellos dice bien claro, ¿ya? Acá cuando responde Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Y todo pescador, toda persona entra mar adentro a partir en la tarde, la noche. Y ellos eran experimentados en toda esta labor. Y el Señor le dice acá a Pedro, ¿ya? Cuando le dice Pedro: boga mar adentro, entra a las profundidades. Y dice acá Pedro: Señor, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y este es el mensaje en este día. Cuán importante nosotros poder obedecer a la bendita y eterna palabra del Señor. Muchas veces nos cuesta a nosotros obedecer su palabra. Aquí un hombre que tenía tanto conocimiento de la mar, él le dice al maestro: Señor, toda la noche hemos pescado, hemos trabajado y no hemos pescado nada. El mensaje tan sencillo, el Señor le dice: boga mar adentro. Aleluya. Y eso es lo que tiene que haber en nosotros, como creyente, como hijo de Dios. Muchas veces, y esto lo saben todos los pescadores, a la orilla de la playa solamente se cuentan los peces más sencillos, que solamente mira los verdaderos peces grandes, lo más fino, lo más precioso, está mar adentro. Y eso es lo que el Señor le dice a su siervo, a sus hijos,
que boguen más mar adentro. Y ahí Pedro tomó esta decisión como quisiendo refutar al maestro, pero en ese instante también recapacitó. Y esto es lo precioso de cada uno de nosotros. Tal vez nosotros como creyentes, como hijos de Dios, solamente estamos a la orilla, que quiere decir que no estamos entrando a la profundidad de Dios. Solamente nos hemos conformado con mojarnos los pies, por decir así, o nos hemos conformado con estar orando 5, 10 o 15 minutos, pero Dios quiere darnos más, y eso es lo que Dios nos manda, a tener más intimidad, más comunión con Dios. Gloria a Dios. Porque si no vamos a estar a la orilla, y en la orilla están aquellos pececillos, aquellos muy, como se dice, esos pececitos, no esos animalitos tan pequeños. Y muchos nos hemos conformado también así con pequeñeces. Pero si queremos nosotros ver cosas más grandes, más extraordinarias, tenemos que profundizarnos más en las cosas de Dios. Aleluya. Cuando hablamos de profundizarnos más, tenemos que buscar un poquito más de Dios, sí, tener más tiempo de oración, tener más tiempo de clamor, tener más tiempo de búsqueda en la presencia de Dios. Nos hemos conformado a veces con un poquito, a veces adoramos 5, 10 o 15 minutos. El Señor fue enfático cuando dijo a sus discípulos que lo llevó aquel día que iban ya el Señor estaba para ser entregado. Los llamó y les recrimó porque los halló durmiendo. Y el Señor le dijo, no habéis podido velar aunque sea una hora. Vemos los grandes hombres de Dios. Vemos a Moisés cuando fue al lugar alto. Dios lo llamó y él fue para tener esa comunión con Dios. Estuvo en la presencia de Dios el hombre que conversaba cara a cara con Dios. 40 días y 40 noches. Al volver él de aquel lugar alto donde había ido, su rostro, dice, reflejaba como una luz resplandeciente que nadie podía mirarlo. La presencia de Dios se notaba en este varón. Amados hermanos, porque él estuvo ahí recibiendo los mensajes, recibiendo los mandamientos, recibiendo la tabla de Dios, escrita, dice, por el dedo de Dios. Y esa experiencia él la cuenta, él lo escribe, él lo testifica. Y la gente no podía negar, porque no querían que ni aún dejarse ver su rostro porque resplandecía. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. El mensaje tan sencillo como dice acá el maestro, boga mar adentro. Pedro quiso ahí refutarlo, lo refutó, pero más en tu palabra, en otras cosas tan sencillas, voy a obedecer lo que el maestro me está diciendo. Y en este día también el Señor nos dice a todos nosotros, basta ya de tanto conformismo, basta ya de tanto momento tan pequeño de oración, de clamor. Nos hemos conformado muchas veces con un poquito nada más, pero hay cosas más profundas. Estamos poniendo el ejemplo de Moisés, este siervo del Señor. Podemos ver los hombres de Dios que caminaron. Ahí lo sigue después nuestro hermano Elías, este gran profeta de Dios, este gran hombre de Dios. Amados hermanos, en el momento que él estaba desalentado, desanimado, sí, vino un ángel, dice, y le dio una torta, un poco de agua, que él comió, se fortaleció para caminar 40 días y 40 noches. ¿Quién fue Elías? Un hombre, amados hermanos, que la gente le tenía, temblaba,
porque la presencia de Dios se manifestaba. Cuando aquellos profetas de Baal lo desafiaron, este varón, habían 450 profetas de Baal, estos hombres, ahí delante de todo el pueblo, ahí estaban ellos, diciendo quién es Dios, aquel que respondía por medio de fuego. Y ahí se paró también nuestro hermano Elías, este gran hombre de Dios. ¿Cuál es la palabra que él menciona? Porque los llamados profetas de Baal estuvieron desde temprano clamando, se sajaban, se cortaban, su cuerpo chorreaba de sangre diciendo: Baal, óyenos. Elías se burlaba diciendo: griten más fuerte, quizás se está durmiendo, hay que despertarlo. Estuvieron desde la mañana hasta el mediodía. Ese yeso, ese ídolo no le respondió. Y después dijo Elías que acomodaran bien todas las piedras, que pusieran ahí el buey, las carnes que habían despedazado ahí, lo pusieron en el altar. ¿Cuál fue la palabra de nuestro hermano Elías? Dijo Jehová, en cuya presencia estoy. Él vivía en la presencia de Dios. Óyeme ahora, y desciende con fuego. Y Dios descendió con fuego, porque este varón aprendió a vivir en la presencia de Dios. Por eso en este día, amado amigo, a la luz de la palabra del Señor, tú y yo queremos experimentar cosas mayores. Tenemos que entrar en la presencia del Señor. Aleluya. Dios no es como usar una varita mágica, no, querido. El Señor le dijo a Pedro: aquí en la orillita, tú estás acá, no vas a pescar esos grandes peces. Por eso le dijo: boga mar adentro. Y en este día también el Señor nos está hablando. Tú quieres ver señales, milagros, manifestación de Dios. Con 5 o 10 minutos de oración, de clamor, no vas a alcanzar esas grandezas, esas maravillas de Dios. Vemos nuestro hermano Josué, este gran líder, después que partió su siervo Moisés. Dice la palabra que Moisés era siervo de Dios. Josué era servidor de Moisés. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender. Queremos adquirir grandes cosas, pero nunca hemos aprendido a servir a los siervos que nos han estado liderando, ministrando. Estos hombres de Dios, aquellos ancianos de la iglesia, de la casa del Señor. Queremos salir como grandes hombres, maestros, profetas, apóstoles, pastores, pero nunca hemos aprendido la labor de servicio. Y esto es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. ¿Quieres tú conocer cosas mayores? Métete mar adentro, boga, avanza. Y acá nosotros encontramos, a la luz de la palabra, estos grandes hombres de Dios. Primeramente aprendieron. Estamos hablando de Josué, este varón que levantó su mano y dijo: sol, detente en Gabaón, y tú, luna, allá en el valle de Ajalón. Aleluya. Le tomó unos minutos, pero él había aprendido primeramente a servir a su líder, estar ahí recibiendo todas las enseñanzas. Aquellos grandes hombres de Dios primeramente se mostraron como un ejemplo. Lo veían a Moisés orar 40 días, 40 noches. Vemos después el caso de Eliseo, este varón, que por eso cuando viene corriendo detrás de Elías,
Elías voltea y le dice, ¿qué te he hecho yo? No le habían dicho ninguna palabra, pero este varón llamado Eliseo vio que algo grande, extraordinario había en este varón. Por eso que fue detrás. Ya, entonces él dejó todo, aún los bueyes, las 12 yuntas, los liquidó, preparó aquellos alimentos, se los entregó para nunca más regresar a tomar los arados de que él trabajaba en aquel campo, en aquella chacra. Y fue detrás, dice, fue detrás de Elías y le servía. Ahí podía ver que este siervo Elías pasaba tiempo en la presencia del Señor. Por eso se manifestaban estos grandes milagros, amados hermanos. Y en este día también Dios nos está hablando, nos está diciendo, boga mar adentro, vamos a profundizarnos más en el tiempo de la oración, del clamor, de la súplica, del ruego. Amados hermanos, vemos ya en el Nuevo Testamento el caso de nuestro queridísimo hermano llamado Pablo o Saulo de Tarso, este siervo del Señor, cuando apenas tuvo un encuentro personal con Jesucristo, con el Hijo de Dios, porque él pensaba que estaba siguiendo a los cristianos. Él lo hacía así, pero cuando iba camino a Damasco, al tener ese encuentro personal con Jesucristo, con el Hijo de Dios, amados hermanos, su vida fue cambiada, fue transformada. El hombre cambió de parecer. Lo primero que hace y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Él pasó 3 días, 3 noches, no comió, no bebió. Sus ojos recibió como hizo una ceguera, pero ahí permaneció. Y el Señor le dijo bien claro que él entrase allá a la ciudad donde iba y se le iba a decir lo que debía de hacer. Y Dios envió a un varón que también estaba en la presencia del Señor, llamado Ananías. Estos siervos habían también experimentado la presencia de Dios. Él dice bien claro, estando en oración, el Espíritu Santo, el Señor le habló, le dio el nombre. Muchas veces nosotros queremos tener esta experiencia, pero te puedo decir en este día, no basta ni 5, ni 10, ni 15 minutos de oración. La palabra en este día es tan sencilla que tenemos que profundizarnos un poquito más. Usted si va a la playa, está en la orilla, no puede tirar sin nadar ahí. Si avanza un poco más, el agua empieza a llegar a las rodillas, quizás a la mitad de la cintura, y ahí un poquito uno se puede tirar y nadar. Y eso es lo que nos manda el Señor, que nademos en el Espíritu del Señor. En este día es tan importante, mi hermano, mi hermana, que tenemos que meternos más en la presencia del Señor. Amén. Estos siervos del Señor alcanzaron esta experiencia. Quizás no se habla más de Ananías, pero era un hombre que conocía a Dios, que hablaba cara a cara con Jesucristo. Cuando él escuchó, dijo, Ananías, ve a tal lugar, vas a encontrar un hombre que está orando, que se llama Saulo. Él le dice, Señor, he oído mucho de los males que ha hecho a tu siervo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Esas experiencias quiere Dios que tengamos cada uno de nosotros, como predicadores de la palabra, como siervos del Señor. Amados hermanos, está bonito que nosotros leamos la palabra, aprendamos la palabra,
Pero tenemos que llegar a una dimensión, como dijo el apóstol Pablo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración del poder y del Espíritu Santo de Dios. Para adquirir todo esto, amados hermanos, no es que uno va a una farmacia y se aplica una inyección y ya uno está lleno del poder, no es así. Amados hermanos, esto nosotros tenemos que entrar en la presencia del Señor, orar un poquito más, clamar un poco más, doblegar más nuestra cerviz delante del Señor. Esto es lo que le está diciendo al apóstol Pedro. El Señor le dice: mi hijo, boga mar adentro. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando uno entra más en la presencia del Señor? Uno va a alcanzar, ver las maravillas, la grandeza de Dios. ¿Quién fue nuestro hermano Felipe? Un hombre, amados hermanos, un anciano, un diácono de la iglesia, un hombre que estaba ahí atendiendo a las viudas. Él se metió en esa labor, cosa que muchos de nosotros no queremos a meternos a servir. El servicio, la grandeza del servicio. Tenemos que entrar, tenemos que meternos, tenemos que muchas veces sacarnos la corbata y meternos a hacer esa labor tan sencilla. ¿Y quién fue Felipe? ¿Quién fue nuestro hermano Esteban? Un hombre que verdaderamente alzó sus ojos y dijo: veo los cielos abiertos. Un anciano, un diácono de la iglesia. Dice la palabra del Señor, la gente no podía resistir con la sabiduría que hablaba este varón. Pero ¿por qué adquirió aquella sabiduría? Porque él también, amados hermanos, se metió ahí a servir en las profundidades del servicio. Amados hermanos, esta labor de creyente, de hijo de Dios, nosotros tenemos que entrar mucho más en las profundidades de Dios. Amén. Esto es lo que el Señor le dijo. ¿Y quién fue Esteban, el primer mártir? Amados hermanos, en la era cristiana, un hombre que no temía, paraba en la presencia del Señor. Cuando la apedreaban, ¿qué dijo este varón? Señor, no tomes en cuenta este gran pecado, no lo tomes en cuenta. Cosa que a nosotros, por cualquier cosita, a veces nos peleamos, nos enojamos, amados hermanos, discutimos, porque no hemos entrado en las profundidades de Dios. Aleluya. Solamente estamos andando en la orilla. Cuando decimos en la orilla, leemos un versículo de la palabra o solamente estamos orando 5 o 10 minutos. Y en esta mañana, perdón, en este día, a la luz de la palabra del Señor, tenemos que abogar mar adentro. Amén. Entrar más en la presencia del Señor. Tantos años de creyente, qué maravillas Dios ha hecho a través de nuestras vidas. Sí, amados hermanos, dejemos de mucha palabrería y entremos más en la presencia del Señor. Aleluya. No vivamos de recuerdos pasados, que cuando yo predicaba hace 20 o 30 años, cómo Dios usaba mi vida, cómo Dios se manifestaba, pero estamos en la edad ya, algunos hemos avanzado a la edad, a la base 4, que quiere decir 40, 50 años de edad, 60 años de edad, o 70, 80 años. Solamente en aquel tiempo Dios usaba nuestra vida, pero en este tiempo, ¿quién nos está usando entonces? Amados hermanos, pensemos un momento y entremos en las profundidades de la mar, entremos en las profundidades de Dios para tener esta experiencia sobrenaturales. Por eso, a la luz de la palabra del Señor, ¿qué pasó con este varón? Amados hermanos y amado Felipe, que aquel mago que había engañado a la gente por mucho tiempo, quedó sorprendido viendo las señales, los milagros que Dios hacía a través de su siervo Felipe, que este mago que había engañado quedó sorprendido. Él quería
amados hermanos, tener ese poder. Aún ofreció hasta dinero, le ofreció, pero que ahí estaba el gran apóstol Pedro que había llegado y le dijo, el dinero perezca contigo. Sí, Señor. Sí, Tú Señor. piensas que el don de Dios se compra con dinero. Y esa es la gran equivocación que hemos permitido muchas veces. Respetamos, honramos a tantos hermanos que puedan tener negocios, empresas, bien por ellos. Pero te quiero decir que el don de Dios no se compra con oro ni plata. Señor. Tenemos que entrar en la presencia del Señor. Nuestro corazón tiene que ser recto y tiene que haber ese hambre y ese deseo por las cosas de Dios. Amén. Y acá nosotros podemos ver a la luz de la palabra que este siervo que tenía un carácter, un temperamento, Pedro era el más atrevido entre todos los discípulos del Señor. Y él acá, cuando dice, Señor, toda la noche hemos pasado pescando y no hemos pescado nada. Y eso es lo que está así pasando hoy en día. Muchas veces hacemos las cosas a nuestra forma, a nuestra manera de pensar, o queremos levantar, pensamos que estamos en competencia. No es así, mi amado amigo, mi hermano. Este varón tomó una decisión y dijo bien claro, mas en tu palabra echaré la red. Aleluya. Todo es en el nombre poderoso de Jesucristo. No es por nuestra fuerza, no es por nuestro intelecto. Por eso que este cuerpo tiene que morir para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros, amados hermanos. Amén. Dice acá la palabra del Señor, mas en tu palabra echaré la red. Habiendo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía, amados hermanos. ¡Qué tremendo! Cuando uno hace caso al Señor. Amén. Le dijo, boga mar adentro. Y el Señor en este día nos está diciendo que dobleguemos nuestro tiempo de oración, que dobleguemos nuestro tiempo de estudiar la palabra, que dobleguemos nuestro tiempo, amados hermanos, de ayunar, de vigilar, porque tenemos que estar, como dice la palabra, y el Espíritu tiene que estar junto. Amén. Aboguemos, entremos un poquito más en la presencia del Señor. No vivamos de experiencias pasadas. Gracias a Dios que en ese tiempo Dios se manifestó, pero tú y yo tenemos que saber que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos. Aleluya. Tengamos esta certeza, esta seguridad, amados hermanos. Por eso que estos varones entraron en la presencia del Señor. Solamente ellos vivían, como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Aleluya. Y el morir es ganancia. Amén. Amados hermanos, hoy en día nos falta esa comunión, esa intimidad. A veces tenemos temor por algún resfrío, algún catarro que nos da. Ya estamos asustados, porque verdaderamente, amados hermanos, más estimamos este cuerpo y no miramos las cosas, la grandeza de Dios. Estos siervos, amados hermanos, lo entregaron todo. Dice acá la bendita y eterna palabra del Señor. Dice bien claro, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Amados hermanos, cuando se ve esa manifestación de Dios, uno puede llamar a sus amigos, compañeros, Señor, para que ellos puedan ver la grandeza y la maravilla de Dios. Pero cuando nosotros no entramos a esa presencia del Señor, no ven nada en nosotros. Entonces muchas personas se van desalentados, desanimados. Amados hermanos, muchas veces nos atrevemos a decir todavía, amado hermano, no me mires a mí, mira a Jesucristo. Pero ellos tienen que ver en nosotros a Jesucristo en nuestra vida,
que los prodigios, las señales, los milagros se manifiesten a través de nuestra vida. Acá nosotros estamos viendo que él hizo señas y lo primero que pasó, dice acá en el versículo 8, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Aleluya. Aleluya. Quiero que por favor pueda leer ese versículo, hija. Amén. Leemos Lucas capítulo 5, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Amén. Amén. A la luz de la palabra del Señor, Pedro, al ver ese gran milagro, dice la pesca milagrosa que había acontecido, y como un hombre que era de mar, él sabía que no acontecía en aquellas mañanas, pero él tomó una decisión, dijo: mas en tu palabra, amados amigos, mi hermano, muchas veces nosotros fracasamos porque nunca queremos hacer caso a la palabra del Señor. Aleluya. Por eso viene toda nuestra desgracia, nuestra derrota, porque todos lo pensamos hacer a nuestra manera, a nuestra habilidad. Tú y yo tenemos que saber que el que tiene que reinar en nuestra vida, en nuestro corazón, tiene que ser Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Y todo aquel que es un hijo de Dios, vamos a obedecer lo que manda su palabra. Todo lo que está escrito lo vamos a poner por obra. Pero aquí encontramos que este varón, al hacer caso a la palabra del Señor, vemos acá esta gran pesca milagrosa, que él se atrevió a decir: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Cuando la persona vea que a través de nuestras vidas, cómo Dios se está manifestando, la persona se va a acercar, va a saber que hay algo grande, extraordinario en la vida de aquel creyente, y va a querer también postrarse, reconociendo su falta, su error, su pecado. Por eso en este día, a la luz de la palabra del Señor, hagamos las cosas que agradan a Dios. Dejemos ya de ser muy conformistas y entremos un poquito más en la presencia del Señor. Aprendamos a orar, aprendamos a clamar, aprendamos a tener experiencia extraordinaria con nuestro Dios. Pero cada día, como dice su palabra, cada día son nuevas, cosas nuevas. Tenemos que estar renovados, amados hermanos, pero con la experiencia de Dios cada día. Por eso es que en este día, a la luz de la palabra del Señor, este varón le dice bien claro: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Aleluya. Y el Señor dice acá en el versículo 10, 9 y 10, por favor, para terminar, mi hija. Amén. Leemos Lucas capítulo 5, versículos 9 y 10. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Amén. Amén. Y esto el Señor nos está diciendo en este día. Amados hermanos, queremos ser pescadores de hombres. Hay una sola razón. Tenemos que boga mar adentro. Busquemos de Dios, busquemos de la presencia del Señor. En este día, a la luz de la palabra de Dios, vamos a buscar la comunión íntima con Dios. Vamos a buscar más de Dios. Vamos a entregarnos más al Señor.
Vamos a acercarnos más a Dios. Y el Señor nos ofrece y nos dice, a la luz de la palabra, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. En este día, amado amigo, toma en tus manos esas redes espirituales y Dios hará de ti un hombre, una mujer que vas a cosechar muchas almas, que serás una persona pescador de hombres, ganador de alma a través de tu vida, porque has escuchado la voz de Dios y has entrado en las profundidades de Dios. Has doblegado tu momento de oración, de comunión, de intimidad con Dios. Y algo tremendo acá cuando te encontramos y cuando trajeron a tierra las marcas, dice, dejándolo todo, le siguieron. En este día tengo la certeza y la seguridad que tú estarás dando testimonio de estas grandes pescas milagrosas en aquellas avenidas, en aquellas calles donde el Señor te dirija, donde el Señor te hable a través de su palabra, donde tú te pares o donde tú levantes un lugar de reunión, vendrán esa pesca milagrosa de decenas, de cientos, de miles de personas. Visualizo en este día que Dios te levanta como una persona ganador de alma. Grandes multitudes vendrán al conocimiento de Dios, porque Dios ha puesto en tus manos esas redes milagrosas, están en tus manos. En este día solamente nos queda dar las gracias al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aleluya. Ahí donde estás, inclina tu rostro. El año pasado, Dios me dio ese gran sueño. Un 8 de agosto, me mostró en un sueño una revelación, esa pesca milagrosa, como uno pescaba tremendos peces. Y creo que en este día, desde este día, Dios nos comenzará a engrandecer. Nuestras manos están estas redes espirituales para poder cosechar grandes multitudes de personas en las avenidas, en las calles, donde el Señor nos ponga. Ahí el poder de Dios se manifestará de una manera extraordinaria. Ahí donde estás, inclina tu rostro en este día, confiando en esta palabra. Aleluya, que Dios nos hará pescadores de hombres, de muchas personas. Esos grandes empresarios, gente de negocio, vendrán a postrarse delante de la presencia del Señor. Aleluya. Tú vas a ver, cuando veas esos grandes hombres de negocio se postren, te va a impactar, porque nada es imposible para Dios. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos las gracias. Sí, Señor. Aquí estamos. En el nombre de Jesús, en este día, yo bendigo, Padre, aquellas vidas, aquellos corazones, aquellas personas. Ellos han escuchado tu palabra y desde esta hora ellos estarán, como dice tu palabra, tú le hablaste a Pedro, boga mar adentro, y así estarán mis hermanos entrando más y más en tu presencia. Sí, Señor. Padre, bendito en este día, los bendigo. En el nombre de Ellos Jesús, van a multiplicar su vida de oración, sí, Señor, su vida de ayuno, Padre Santo. Sí, Padre, lo creemos, Padre, una vida, Padre Santo, de lectura de tu palabra. Sí, Señor, Dios amado, en este gracias. Día, Gracias, decimos, Señor, por cada uno de hablamos, ellos. certificamos esta bendición, Sí, esta Señor. grandeza, este bienestar. Gracias, la mi presencia, Señor. la unción, el poder del Altísimo. Padre Santo, en este día lo cubre, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amado amigo, mi hermano, en esta hora acércate,
Recibe esas redes milagrosas. Aleluya. La presencia de Dios está sobre ti. Señor. El poder de Dios está sobre ti. Recibe en tus manos esa gracia. Recibimos Por medio esa de- gracia. Por medio de tus Señor, manos, sí, de tu Señor. vida, Aleluya. Dios se manifestará. Donde pongas tus manos Serán habrá prodigios, salvos, señales, milagros. La presencia de tu Espíritu Se Santo se salvarán, manifestará Señor, en el nombre de extraordinariamente. Oh Santo Oh, Dios, los gracias, bendigo en este Señor, día. poderoso Bendigo Rey. cada corazón, cada vida. Señor, Bendigo a cada iglesia, niño, a cada niña, a que cada se joven. abrazado en esta Padre mañana, Santo, en este esta día tarde, desato la Señor, en el bendición, nombre de Jesús. desato la grandeza, el bienestar, Sí, Señor, la presencia, la sí, unción, Señor, el a ti poder del clamamos, Altísimo. a ti venimos. En este día lo cubre, Padre, Gracias por en el tu nombre palabra, poderoso Señor. de Jesucristo de Nazaret. Sí, Señor, Desatamos aleluya. bendición, grandeza, bienestar en el nombre poderoso de Jesucristo. Los bendigo Gracias, en Señor. el nombre de Jesús. Gracias, Señor Dios amado. mío, Gracias Señor. por tu amor, por tu grande misericordia. Gracias, Señor, por tu presencia en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén y amén. Bendiciones. Aleluya.